¿Cuál es la línea que diferencia un sample de un plagio, ¿no? Yo quería hablar porque hay una situación, pasó hace mucho, 2022 me parece, cuando Yungblud, un artista británico, sacó un disco en el que uno de los temas llamado Tissues, como pañuelos, empezaba exactamente igual que un tema de The Cure, que es una banda también británica, pero muchísimo anterior. Cuestión que si uno escuchaba los dos inicios de la canción de Cure se llamaba Close to Me, no eran parecidos, eran exactamente la misma batería, la misma progresión. O sea, tipo la batería en sí era muy simple, pero había como unas respiraciones, todos los sonidos eran exactamente igual, el tempo era igual, todo era igual. Cuestión que le preguntan a Yungblud en una entrevista y él dice que un día estaban en el estudio sin inspiración y el chabón dice, bueno, antes de irnos, escuchemos un poco de música, así, a ver qué sale. Y aparece este tema y el chabón dice, frena la música y le dice al productor, samplea eso, samplea el inicio del tema. Lo sampleó, lo puso en principio de su tema y sacó el tema así como salió. En sí el tema es diferente a Close to Me, no es exactamente igual, pero la cuestión es... Sí, bastante diferente, el tema en sí. La problemática, Yungblud abordaba la problemática en la entrevista, decía que bueno, el productor le dijo, pero te van a meter una denuncia por copyright. Y el chabón le dice, no, yo le voy a pagar al no me acuerdo cómo se llamaba el cantante de Cure, cómo se llama el cantante de Cure. Cuestión que le pagó porque tenía el contacto y no hubo denuncia legal. Entonces, básicamente fue una situación de plagio legal. No hubo ningún tipo, estaban pagados los derechos de autor. Y nada, entonces uno se pregunta ahí, ¿es un sample o es simplemente falta de creatividad, no? Porque, o sea, ni siquiera uno diría, esta batería sí es muy única y fue muy simple, o sea, la podrían haber hecho de vuelta, pero no la hicieron de vuelta. Y él lo dice muy orgulloso y muy al frente cuando le hice en la entrevista, sin ningún tapujo, sin ningún filtro, como si estuviese todo bien. Y mucha gente se lo criticó, pasó hace mucho tiempo ya. Pero el otro día me encontré con esto que había pasado, que no tuvo mucho vuelo, que digamos. Entonces me vino esta pregunta a la cabeza: ¿cuándo el sample es plagio? ¿Cuándo es falta de creatividad? Claro, aclarando un poco conceptos y cosas que se pueden confundir en el medio de esta charla. Primero, si vamos a la definición de lo que es un sample, la palabra sample en inglés significa muestra, entonces estamos hablando de una misma muestra de audio. Por otro lado, otra cosa es el plagio, que podría ser reimitar un sonido con otros instrumentos, no sé, por ejemplo, un plagio podría ser agarro la progresión de acordes y agarro el mismo tempo y la misma tonalidad. Bueno, eso es un plagio, a diferencia de lo que es un sample. Y también un poco la acción o el verbo que sale de la palabra sample, que es samplear. Siento que tiene mucho más que ver con cambiar la envolvente de un sonido, reutilizar un sonido para provocar otra cosa. Que ahí es donde yo siento, al menos en mi persona, que está esa vara entre lo que es tomar una muestra de audio de un tema y tener el mismo propósito, o samplearla para crear algo distinto. Yo siento que la vara va ahí y tiene más que ver con lo que uno busca, porque, por ejemplo, Daft Punk, que es el mejor ejemplo de samples de la historia, que es el de la dupla francesa, ya todos los conocen, sampleaban muchos temas de los 50, de la música negra, que por ahí tenía otro propósito, otros tempos, y ellos modificaban la envolvente del sonido para que tenga otro propósito distinto y al punto que se vuelve casi reconocible. De todas formas, yo siento que si uno toma la muestra de audio sin ningún tipo de modificaciones y la reutiliza en su canción y la canción tiene otro significado, yo creo que ahí es válido. Sí, no, yo iba a decir, obviamente hay un montón de casos en el que yo creo que samplear ha llevado a que una canción sea espectacular. En el ámbito, hay muchos géneros que tienen el sample muy metido. Poner el hip hop tiene un montón de sample y hay casos que son espectaculares. Y la cuestión es que si vos agarrás un sonido y lo transformás para lograr algo que no lograrías de otro modo, está perfecto. Ponele ahí, hay muchos artistas que han logrado, bueno, Daft Punk, también hay un artista llamado Gotye, que capaz de nombre no lo conocen, pero es el que hizo Somebody That I Used to Know, que el tema entero son samples. Pero lo que pasa es que el chabón se sentó y escuchó, agarró un sample de guitarra de una canción, otro de otra, un ride de una, un snare de otra, y hizo él construyó, es como el collage. Claro, si vos, yo creo que el sample, perdón, ahí te digo, pero si vos, el sample vendría a ser como la versión collage de la música, ¿no? Sí, de hecho, Gotye es la representación más visual que puede haber de esta idea sonora, porque dentro de lo que es el videoclip del tema, se muestra cómo hay un collage de cosas y cómo ellos mismos como artistas, porque también canta una mujer, no me acuerdo el nombre, también está tipo contra la pared viendo cómo se intercalaba con los dibujos y demás. Y es eso, como la superposición de distintos temas para representar una cosa distinta. Cuestión que... Yo iba a decir que
que incluso hay samples en canciones, muchas veces pasan en el hip hop, que ni siquiera te das cuenta de dónde vino el sample, que tenés que súper investigarlo, porque Sí, total. agarran un fragmento de una canción, capaz lo ponen en reversa, agarran 5 lo segundos pichean. de la melodía de 10, lo pichean, y son pedacitos, y ahí vas componiendo todo, y ahí es una reutilización preciosa, están lejísimos del plagio, digo, no es ni siquiera, es como más que un homenaje, es como, Yo, nada, pasa de perdón, eso. yo igual difiero un poco, por ejemplo, si es... O sea, no es que difiero. No parece plagio, por ejemplo, cuando... Obviamente justo el tema de Youngblood y el de Cure son dos temas medio indie, ponele, que tienen un cierto parecido en cuanto a instrumental. Además, justo samplear la batería es un poco raro porque es básicamente la estructura de todo un tema de casi toda la estructura. Pero sí me pasa un poco que, por ejemplo, si vos haces hip hop y haces un sample de Kanye West y lo haces igual, digo, sampleás algo de Kanye West y lo haces igual, y suena plagio porque es el mismo género, o sea, hip hop, y es algo muy actual. Yo creo que si, por ejemplo, estás haciendo un tema de rap o de trap o lo que sea, y de pronto, no sé, pones y tipo una ópera de música clásica de los 30, y aunque sea igual, después pones, no sé, y suena de fondo eso, por más que no tenga ningún tipo, o capaz que tiene un EQ nomás, no siento que sea un plagio porque está usando de otra manera en otro contexto. Bueno, hace poco hablábamos mucho sobre SPI, el álbum de Mir Nicolás, Sí. que es el año pasado, que es todo con samples argentinos, y en su tema Skit, uno de los mejores del álbum, samplea Las manos de Fermín, Ujú. de Almendra, y el sonido está sampleado, no es que agarra y rapea sobre la misma melodía del tema de Almendra, pero es casi lo mismo. Y es claro, al cambiar de género, Claro, exacto. al pasar de rock de esa época a rap, es algo totalmente distinto. Sí, le dan una claro. vida para mí. La cuestión es que yo quería hablar de esto porque hay como bases, o sea, la gente confunde muchas cosas, ¿no? Por un lado están los samples, por otro lado está el plagio, Sí. por otro lado está la inspiración, o hasta también la apropiación de cierta cosa. Cuando vos haces un sample, o usás un sample, como decía Fide, un sample es estrictamente una muestra. O sea, si vos agarras un tema y haces la misma progresión armónica y cambias la melodía, pero es como una inspiración, no estás sampleando, Claro. porque no estás tomando una muestra. Ponele en el tema de Milo J, creo que era Fruto. Era Fruto y estos Fruto hombres tristes de aparece, Almendra también. aparece la melodía de estos hombres tristes, pero no estoy seguro si es de la canción. No, creo Claro, que no, es no el debe final. ser la misma Claro, muestra de es audio. una. Como un outro. Agarran la melodía. Es un y eso- homenaje. Eso es una inspiración o un homenaje, como usted le quiera Porque decir. Milo no rapea sobre eso. Claro. Es un Después- segundo de canción. El tema es que cuando vos agarrás Bueno, estrictamente el audio, ahí es un sample. Y después, lo que pasa, lo que yo quería hablar, yo lo traje a Youngblood por eso, es que es eso. O sea, no hay ningún cambio estricto ni de género, ni de ¿cómo se llama esto? Ni de expresividad. No hay absolutamente ningún cambio. Claro, claro. Nada, Sí, es- un dato de color para aportar para aquellos que tengan ganas de utilizar samples de una manera legal y correcta. Una cosa que cambió... hashtag data. Sí, no, literal, por si les sirve. Bien, bien. De los 2000 en adelante se implementó el algoritmo de Shazam, que supongo que todos lo usarán cuando querés detectar una canción. Para aquellos que quieran samplear y quieran usar la misma envolvente y el mismo audio de una canción original, no tienen que ser mayor a 7 segundos. Mayor a 7 segundos es copyright. Perfecto. Para- Ok, muy para bien, que muy Y, les Para que les sirva. y si después mostrás tu canción a Shazam te dice si tiene copyright o no. También Mirala. es buena para chequear esa.